noches, ¿cómo están? Buenos días, ¿tal? Hoy día nos toca revisar un tema todavía general que viene a ser realidad lingüística. Ya saben que todavía estamos esta semana en relax, ¿no? La próxima semana viene la parte de gramática y ahí ya vamos a tener que estar un poco más concentrados. Pero ya usted puede estar ahí tranquilo tomando su cafecito, comiendo su pancito. La próxima semana, por favor, agua, nada más, agua. ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes de empezar nuestra clase de hoy, que es realidad lingüística del Perú, donde vamos a ver un poco las lenguas originarias, ¿no? Y el español, es bueno hacerse a veces un momento de reflexión a partir del tema, claro, no de la vida diaria, del tema. Bueno, de la vida diaria también es bueno, ¿no? Reflexionar en qué estamos bien, qué estamos mal, qué nos conviene seguir haciendo, qué no. A veces hay una pregunta que marca mucho, ¿no? Yo me acuerdo que un profesor siempre que iniciaba la clase les preguntaba algunas cosas como que te movían. Decía, ¿eres feliz? Y, profesor, con esa pregunta no inicia, acabamos mal, ¿no? ¿Estás haciendo lo que crees correcto? Uy, no sé. Entonces, como que sí, siempre es bueno hacerse diversas preguntas, ¿no? Pero respecto al tema, cuando hablamos de la realidad lingüística, hay cosas que nosotros ya sabemos sin haber visto teoría, no, nada de teoría, pero hay cosas que ya nos podemos responder por una reflexión básica. Por ejemplo, en el caso de Perú, que somos, no sé, 33, 35 millones, más o menos del último censo, de esa gran cantidad de personas que habitan nuestro territorio, ¿cuántos son los que hablan español? 27 millones se dice, 28 millones. Ah, ya, más o menos, más o menos. Entonces, de repente yo no sé que son 27, no sé que son 28, digo ya, pues 20, no sé. Pero sucede que entonces la gran mayoría habla español. Sí. ¿Y ahora, el español es originario de América? No, llegó con los españoles en la conquista, ¿no? Entonces, es una lengua no originaria, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría, predominantemente, la población de Perú habla una lengua no ameríndia, ¿cierto? ¿Qué más? Esta, esta población que predomina es monolingüe, porque habla solo el español. Sí, pero somos un país plurilingüe, multicultural, ¿cierto? Pero esa diversidad roza los 5 millones, exagerando, 5 millones, exagerando. Entonces, somos un país multicultural, por lo tanto, multilingüe, pero en su mayoría somos una población monolingüe que habla una sola lengua. Y es una lengua no originaria. Entonces yo no he visto nada de teoría todavía, pero esas cosas, por reflexión más o menos, podría reconocerlas. ¿Se da cuenta? Entonces, en su mayoría somos un país monolingüe. Predominantemente somos un país que habla una lengua no originaria. En su mayoría somos alfabetizados. En su mayoría, no todo. El territorio por completo no está alfabetizado, pero en su mayoría somos alfabetizados. Entonces son cositas que a veces nos vienen en preguntas de examen y uno, si no lo ha reflexionado, en ese momento entra en caos, ¿no? Entra en caos y dice, no, somos multilingües, mucha lengua, no, monolingües, no, bilingües, todo bilingües. No. Así una reflexión sencilla, nada más. ¿Se da cuenta? Así, a grandes rasgos, en grandes números, no conozco tanto, pero más o menos los podría deducir, imaginar, o podría haber leído un poco, ¿sí? Claro que sí. Entonces, esa reflexión es sencilla, ¿no? En su mayoría somos un país monolingüe. Predominantemente hablamos una lengua no originaria, no ameríndia. En su mayoría somos alfabetizados, ¿no? Son cosas así muy generales. Ahora vamos a ver un poquito entonces de nuestra teoría, ¿ok? Y en esta teoría vamos a reconocer que el Perú es un país pluricultural y por lo tanto
Cada cultura tiene una serie de manifestaciones culturales. Una de ellas es la lengua. Una de ellas. Entonces, en la medida que es un país pluricultural, es un país plurilingüe. ¿Se da cuenta? La lengua es una de las manifestaciones culturales. Se dice que existen en su territorio muchas lenguas, ¿cierto? Pero usted sabe dónde está la mayor diversidad. ¿Dónde está la mayor diversidad lingüística? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Dónde cree usted? Así, y ni siquiera estamos viendo teoría de cuántas lenguas, ¿no? Pero así usted, ¿dónde cree que está la mayor diversidad? Se da cuenta que usted puede responder muchas preguntas solamente por el conocimiento que ya está en su mente ahí adentro, ¿no? Hay una película, Sin Límite, donde dice que todo lo que nosotros hemos visto alguna vez, escuchado alguna vez, está ahí adentro. Está ahí, la información la tenemos, solo que está desordenada. Nada más que está desordenada, por eso es que a veces no la podemos encontrar. Imagínese su cuarto, mire su cuarto, ¿cómo está? Si está en su cuarto, obviamente. Su cocina, su casa. Mire su cuarto, ¿cómo está? Así como está su cuarto, dice que está su mente. Así de ordenado, así como está su cuarto de ordenado, así está su mente, así está toda la información en su cabeza. Entonces ya se puede imaginar qué fácil es encontrar las cosas en su mente. Así como puede ser fácil encontrar las cosas en su cuarto o no. De repente usted llega y dice mi llave, ay, levanta una media, levanta un libro, levanta la computadora y no encuentra las llaves, por Dios. Puede ser. Entonces puede ser que de la misma manera tengamos la dificultad para acceder a la información, pero dice que todo está dentro. Si usted lo leyó una vez, ahí está dentro en su mente. ¿Se imagina? Ahí está. Pero bueno, como a veces uno no encuentra las cosas como en su cuarto, tampoco encuentra la información en su mente y tiene que leerlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que ya, al cansancio, ya, pues está, ¿cierto? En la selva, ok, muy bien, muy bien. Así es, con 5 gatos y... Uy, Dios mío, sí, sí, sí. Sí, yo también tengo 2 gatos y son tremendos. Mi prima tiene 2 perros, son tremendos. Jesús, sí, así es. Bueno, en la selva, en la selva está la gran diversidad lingüística, la gran diversidad cultural está en la selva. Pero si a mí me preguntan respecto a las lenguas originarias, ¿en qué región se encuentra la mayor cantidad de hablantes de lengua originaria? ¿Dónde predomina esa cantidad de hablantes de lengua originaria? Cualquier lengua originaria. ¿Mm? En la sierra, ¿cierto? Señorita, pero la costa, la selva es más grande, la selva, usted ve peces Iquitos, Pucallpa, es más grande que pues Cusco, Ayacucho. El territorio es diferente. En la selva está lleno de ríos, está lleno de afluentes, la tierra es fangosa, ¿no? Las casitas son así unas, alejadas de otras, porque el terreno no lo permite. En cambio, en la sierra, señorita, pero en la sierra también hay una casita y luego hay otra casita. Sí, pero todo es terreno plano. Es más fácil de cimentar, es más fácil de habitar. Y hay más población de lengua originaria. Porque el quechua es la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes. Y la quechua se distribuye a lo largo del territorio de la sierra. También hay un poco en costa, también hay un poco en selva, pero es predominante en sierra. Entonces, la lengua originaria con mayor cantidad de hablantes, sin duda, suele ser en la sierra. ¿Se da cuenta? Entonces, a usted no le tiene que decir información porque usted ya lo tiene en su mente. O incluso por una reflexión sencilla, ¿no? Por una reflexión sencilla. ¿Qué más? Los hablantes dice, perdón, la Constitución reconoce como lenguas oficiales al castellano, sin duda. El castellano o español, como se le quiera llamar, es el idioma. Pero ¿se acuerda que habíamos leído que hay una ley de lenguas que nos dice que las lenguas originarias son cooficiales con el español? Entonces sí, la Constitución dice que las lenguas oficiales es el español y las lenguas originarias, sí. Pero recuerda que las lenguas originarias
En específico, decía en su zona de predominio. No se olvide. Es oficial, sí, pero en su zona de predominio. ¿Ok? ¿Qué más dice? Los hablantes son del territorio peruano monolingües y también bilingües. Claro que sí. Imagínense, los que hablamos español, en su mayoría somos monolingües. Correcto. Imagínense todas las lenguas originarias, quechua, aymara, xáninca, bora, shipibo, jin, etc. También hay monolingües, porque en su lengua originaria muchos de ellos son monolingües. Las personas mayores son monolingües. Y las personas más jóvenes, los que están más en contacto, los que van a la escuela, los niños, aprenden el español, aprenden otra lengua. Entonces, dentro de lenguas originarias también hay monolingües y en su mayoría bilingües y plurilingües si es que hablan más de dos lenguas, obviamente. ¿No? ¿Qué hay? Claro que sí. Entonces, sí, tenemos hablantes monolingües, sea de español, sea de lengua originaria, y también bilingües, sea de español y sea de lengua originaria también. Hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. Bueno, desde que llegaron los españoles, se inició un proceso de castellanización que no ha terminado. Había esta, así como dicen en los conspiranoides, ¿no? La agenda oculta, ¿no? Y la agenda oculta era castellanizar al territorio, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Se creía y hasta cierto punto tiene cierta lógica de que si toda la población hablase una misma lengua, la comprensión sería fluida, mayor y como que era mejor, ¿no? Pero hay un detalle ahí porque ¿qué pasa con las personas que hablan otra lengua? Lo ideal sería que sean bilingües, la mayoría. Entonces, como que yo hablo español y hablo quechua, ¿no? O yo hablo aymara y hablo español. Entonces, como que el español de alguna manera se difunde a tal punto de que haya una comprensión, pero sin perder su lengua originaria. No tiene que perderse. ¿No? Esa sería una buena política, ¿no? Que conozcan el español para que todos puedan comunicarse, haya comunicación, fluidez, pero no implicaría perder tu lengua originaria, ¿no? Pero bueno, el proceso de castellanización en realidad involucraba que perdiesen su lengua originaria, que no se enseñase la lengua originaria y que solo se enseñe el español, ¿no? De pronto por ahí es que no estuvo bien orientado ese proceso de castellanización, que iba de la mano con la evangelización, ¿no? Porque el castellano iba de la mano con la religión y era como que los dos avanzaban, ¿no? O sea, evangeliza y proceso de castellanización. Las dos cosas iban de la mano desde la llegada de los españoles. Tenemos ahí el año 21, el año 2021, ¿no? En el cual se han registrado en el Perú 19 familias lingüísticas. Dos de ellas son andinas, que vamos a ver ahora, y las 17 que restan son amazónicas. Entonces sí, tenemos 19 familias lingüísticas originales. Y tenemos cerca de 48 lenguas. ¿Se da cuenta? Hasta hace unos 10 años se hablaban de 57 lenguas. Y hace como 40 años se hablaban de, no sé, más de 60, 70 lenguas. Entonces, a lo largo de los años van desapareciendo, van extinguiéndose las lenguas. Por varios efectos, y en los últimos años principalmente por la migración, porque la gente sale de la comunidad y no retorna, porque tiene nuevas oportunidades, más oportunidades en la ciudad y no retorna, ¿sí? Entre otras posibilidades, claro está. Desde 2017 se reconoce la lengua de señas peruana para la comunidad sorda. Entonces ya tenemos una ley que desde el 2017 hay que reconocer. Usted ha visto Canal 7, donde en un recuadro inferior hay una persona que traduce, ¿no? Y esta lengua de señas ya es reconocida desde el año 2017. Eso hay que tenerlo en cuenta. Según el Ministerio de Educación es así. ¿Ok? En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas. ¿Se da cuenta? Entre las que destacan, pues, mochica, cuye, chachapoya, cholón, puquina, etc.
Entonces son 37 lenguas las que se han extinguido en los últimos 4 siglos. ¿Sí? Muy bien, entonces teniendo esa información bastante general, vamos a comenzar a ver las familias lingüísticas. Tenemos la familia lingüística andina, que está constituida por la lengua quechua, las lenguas quechua, las variedades de la lengua quechua, y la otra familia lingüística que es la familia Aru, que está constituida por el Aymara, el Cauqui y el Jacaro. Entonces, si usted recuerda estas familias andinas, va a ser mucho más sencillo. ¿Mm? Ay, Jesús, ¿no estoy presentando? A ver. Jóvenes, ¿por qué? Ya ven. Desapareció mi presentación. Jóvenes, cuando pase eso, por favor, díganme. Ok. Ya, nosotros nos habíamos pasado uno. Habíamos hablado de estas características generales de Perú, ¿no es cierto?, respecto a su realidad lingüística, donde nos decía pues que el país es un país plurilingüe, donde teníamos pues hablantes monolingües, bilingües, ¿no? Donde habíamos visto que tenemos 19 familias lingüísticas, ¿no? Donde desde el año 2017 la lengua de señas ha sido reconocida y que en los últimos 4 siglos se han extinguido cerca de 37 lenguas, ¿no? Entonces, esta información es bastante general que hay que reconocer, ¿sí? Que es lo que habíamos conversado hace unos minutitos, básicamente eso. Y luego estábamos viendo la siguiente diapositiva, bueno, yo estaba viendo la siguiente diapositiva, que era esto, la familia de lenguas que yo solamente nos había pasado una nomás, una. La familia de la lengua quechua, ¿sí? Y luego la familia de la lengua Aru. Entonces vamos a ver estas dos familias lingüísticas, la Aru y la quechua. Estas son las andinas. Si usted recuerda las andinas, las demás que vamos a ver son las amazónicas. Entonces usted ya puede diferenciarlas rápidamente. ¿Sí? Quechua, familia quechua, lengua quechua. Variedad del norte, del centro, del sur, de la selva, pero quechua, lengua quechua. Y luego la familia Aru, Aymara, Cauqui, Jacaro. Así, con los dedos de la mano, usted cuenta las lenguas andinas. Entonces, en ese sentido, es más práctico recordar las andinas para poder diferenciarlas de las amazónicas. ¿Ok? Dentro de las lenguas andinas tenemos la familia quechua y nos dice que esta lengua es la que tiene la mayor cantidad de hablantes. Y eso ya lo sabemos. Ustedes lo respondieron antes de ver la teoría, ¿cierto? En la sierra está la mayor cantidad de hablantes de lengua originaria. ¿Y de qué lengua era? Del quechua, ¿cierto? Ahora si me preguntan, ¿el quechua se habla solo en el Perú? ¿Usted qué dice? Ah, solo en el Perú. Alguien puede decir, no sé, nunca he viajado, no conozco otros países, yo no sé si hablan, pero jóvenes, por historia. Dice que si uno lee historia, reconoce muchas cosas y además sabe que se repite constantemente. Y por historia sabemos pues que antes era el Perú, era pues el Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y el Imperio del Tahuantinsuyo era mucho más grande, más gordito, más largo, solo que por circunstancias se comenzó a recortar, pues, ¿no? Pero abarcaba otros países que Perú, abarcaba pues Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces, si usted recuerda el mapa del Imperio del Tahuantinsuyo, que abarcaba más países que solo Perú, ya, nosotros somos el ombliguito, el centro, ¿no? Pero en todos esos países, que era el Imperio del Tahuantinsuyo, la lengua oficial es el quechua. Y entonces es lógico que en todos esos países la lengua materna de muchas personas sea el quechua. Entonces, si me preguntan, ¿solo en Perú sale el quechua? No, porque por historia, en el Imperio del Tahuantinsuyo, que abarcaba muchos países, el quechua era la lengua oficial. Entonces es una lengua supranacional, que va más allá del territorio nacional, supranacional.
¿Se da cuenta? ¿Es la lengua originaria de América con mayor cantidad de hablantes? Pues sí. ¿Tiene mayor cantidad de hablantes? Sí. ¿En esta parte de Sudamérica? Sí. ¿En Perú? Sí. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos hablantes? Bueno, si hablamos de todos los países, ¿no? Cerca de los 12 millones. Pero en Perú 3 a 4. 3 bordeando los 4 millones. ¿Se da cuenta? Aproximadamente. ¿Sí? Si nos hablan de las variedades, diríamos pues que se habla en el norte, en Chachapoyas, en Cajamarca, en Ferreñafe, en Lambayeque. Diremos que se habla pues en el sur, Cusco, Ayacucho, esa es la zona más fuerte de quechohablantes. Sur, Cusco, Ayacucho, incluso usted lo saca por los departamentos, ¿no? Cusco, ombligo del mundo, casi toda la población originaria de ahí habla quechua, por no decir todo, ¿no? Ayacucho, una zona fuerte, ¿no? Claro que sí. En el centro tenemos La Libertad, Ancash, Huánuco, Junín, el ombligo, hay Junín, Pasco, Yauyos. ¿Mm? En la costa, Pacaraos. En Amazonas también, sí, en la zona de la Amazonía, cierto. En Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, en Santa Rosa, claro que sí. Entonces tenemos estos lugares con las variedades quechua, ¿sí? Lengua quechua, lenguas quechua. ¿Sucede que pueden estarse diferenciando y constituirse en lenguas distintas? Sí, pero todos son de la familia quechua y se consideran lenguas quechua, ¿ok? La otra familia es la familia Aru. Y la familia Aru comprende pues la lengua aymara, la lengua cauqui y la lengua jacaro. La lengua aymara se habla solo en Perú. ¿Qué dicen ustedes? A ver, solo en Perú. Yo ahorita no he viajado, no conozco, no sé. Pero se habla solo en Perú. ¿El aymara? ¿Mm? No, claro que no. Se habla también, por lo poquito de cultura general, en Bolivia. Un poquito más, Chile. Un poquitito en Argentina. Pero tradicionalmente es Perú, Bolivia, Chile. ¿Cuántos hablantes? Bueno, en total se habla de 3.200.000. Pero Perú, medio millón, aprox. Medio millón. Ah, ok, ok. ¿Menos hablantes que quechua? Menos. Pero es una lengua importante. Es la segunda originaria con mayor cantidad de hablantes. Entonces van en esa ruta. Quechua, de 3 a 4 millones, Aymara, con medio millón, y todas las demás lenguas van por debajo. Todas las demás lenguas por cantidades mínimas, muy pequeñas, mínimas. El cauca y el jacaro son lenguas que se hablan solo en Lima, en la parte de la sierra sur, en Yauyos, y vemos que las lenguas que se hablan como el cauqui y el jacaro, ambas están en proceso de extinción. En el cauqui tenemos 132 hablantes y en el jacaro 448. ¿Son qué? 600 personas, no más. Están en proceso de extinción, ¿cierto? Hay muchos de ellos, las personas mayores, que son monolingües, ¿no? Y los más jóvenes que son bilingües, porque ellos son los que bajan a comercializar la leche, los productos, las artesanías, el ganado, ¿no? Esos son los más jóvenes. ¿Mm? Entonces tenemos ahí esas tres lenguas. Entonces es fácil recordarlas. Las lenguas andinas, de las familias andinas, quechua, quechua del norte, del sur, del centro, de la Amazonía, quechua, aymara, cauqui, jacaro. Y todas las demás que vamos a ver son amazónicas. ¿Se da cuenta? Si usted recuerda estas cuatro y las diferencias de las amazónicas, ya está. Fácil. ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos visto familia quechua y familia aru. ¿Listo? Dice, cauqui y jacaro son lenguas distintas según el Ministerio Cultural desde el año 2021, o sea, recién. Pero algunos especialistas las consideran dialectos de unas mismas lenguas. Yo me acuerdo hace 20 años cuando viajamos a esta zona de Yauyos y se trabajaba el cauqui y el jacaro como dialectos, ¿no? Uno de otro. Pero llega un punto en que ya los hablantes
no tienen comprensión, porque se diversifican, los dialectos llegan a diferenciarse al punto en que ya no hay comprensión. Y cuando ya no hay comprensión, ¿qué se habla? Lenguas distintas, ¿no? Entonces voy a decir, señorita, pero hace mucho tiempo me dijo que eran dialectos, ya me está diciendo que son dos lenguas, entonces ¿cómo vamos a hacer? Las cosas pasan así, jóvenes. Ahora vamos a ver en la familia lingüística de las lenguas romances, que es similar. Entonces, cuando parten de un mismo tronco y se diferencian, entonces ahí estamos frente a dos lenguas distintas. Si ya no hay comprensión, son dos lenguas distintas. Si se da la comprensión y usted puede conversar y comunicar, es una misma lengua con variación. Pero si ya no hay comprensión, no. Y eso es lo que pasa con el quechua. El quechua del norte no es tan fluido en comunicación, no fluye con el quechua del sur. Yo me acuerdo de una amiga que va a una conferencia en quechua y le digo, ¿qué tal tu conferencia? ¿Cómo fue? Porque ella es del norte y la conferencia era en el sur, en Cusco. Y me quedó mirando y me dijo, no entendí. Y yo le digo, ¿pero cómo no vas a entender? Tu quechua, quechua, quechua. Y me dice, no entendí. Y hasta ese momento, en esos años, no se hablaba de lenguas, ¿no? Ni de familia por completo, sino de lengua quechua. Y yo decía, ¿pero cómo va a ser? Y decía, es que no entendí. Habían palabras, habían expresiones, verbos, claro, yo entendía cosas, pero en realidad no entendía lo que expresaba el expositor. Entonces llega un punto en que no hay esa comprensión, y si no hay comprensión, ya se estructuran en lenguas distintas, porque se han diversificado a tal punto que ya no hay comunicación. ¿Te das cuenta? Eso pasa, ¿sí? Entonces habla de familia quechua, lenguas quechua, porque ya pueden llegar a diferenciarse al punto en que no hay comunicación y se estructuran en lenguas diferentes, de una misma familia, de un mismo tronco, pero diferentes, porque no hay comprensión. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces tenemos las lenguas de la familia quechua, las lenguas de la familia aru, y ahora vamos a ver, vamos a avanzar un poquito, y las lenguas de la Amazonía. Las lenguas de la Amazonía sabemos que se encuentran en la zona de la selva, sabemos que es la gran diversidad cultural, sin duda, la gran diversidad lingüística, y hay muchas creencias a lo largo del tiempo, ¿no? Que han ido cambiando, sin duda. ¿Se acuerdan de ese proceso de castellanización que se dio cuando llegaron los españoles? Que querían que todos hablen una misma lengua y que de alguna manera, lógicamente, es práctico. ¿Sí? Es práctico. Pero hay un detalle. No le puedes obligar a una comunidad, a una persona, que deje de hablar la lengua de sus ancestros. Lo que sí puedes hacer es promover para que hable una lengua más. Estoy de acuerdo. Una lengua más. Pero decirle que no hable la lengua de sus ancestros es muy cruel, es muy duro, ¿no? Y el proceso de castellanización iba de la mano con eso, ¿no? Fue poco inteligente, ¿no? Pero se buscaba eso. Y durante mucho tiempo, durante muchos años, han desaparecido muchas lenguas porque era la consigna, ¿no? Era la agenda. Ahora lo que es el Ministerio de Educación, ahora digo hace 20 años, 30 años, ahora es revitalizar las lenguas originarias. En realidad es eso, revitalizarlas. ¿Para qué? Yo te diría, ¿para qué? ¿Con qué fines usted cree que se podría revitalizar una lengua? ¿Para qué yo quiero que ahora sí hablen su lengua originaria? ¿Qué motivos cree usted que podrían haber? Mm, de todo tipo, ¿no? De tipo económico, cultural, lingüístico. Eh, Pueden haber diferentes motivos, ¿no? Pero el hecho es de que se promueve ahora esta revitalización de lenguas, ¿no? Que no desaparezcan las lenguas y no dejaríamos de ser un país cultural. Ah, solo por el título de ser país pluricultural. En realidad son muchas cosas, ¿no? A lo largo del tiempo, los grandes intereses se han dado cuenta de que es necesario eh, no destruir las diferentes culturas, sino más bien nutrirse de ellas, ¿no? Hace muchos años cuando viajamos a la selva,
habían personas extranjeras que vivían ahí y uno decía, ¿qué hace un francés aquí? ¿No? ¿Qué hace aquí un suizo, un canadiense? ¿No? Y estaban casados con miembros de las comunidades, ¿ah? Y ya tenían matrimonios de 5 años, 7 años, tenían hijos, obviamente, también. Y uno decía, bueno, así como Toledo y Elian Carp, ¿no? O sea, sí, que era como esa atracción, ¿no? Pero ¿cómo llegaron ellos? Ellos llegaron por proyectos multimillonarios financiados por el Banco Interamericano, ¿no? Este, porque eran de diversa índole. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los proyectos financiados era crear un diccionario de las plantas, ¿no? ¿Qué beneficios tenían? Y sucede que los miembros de las comunidades nativas, los diferentes miembros de las comunidades nativas, no comparten esa información con cualquier persona, solo con su familia. Entonces yo como tengo información, si no me lo van a dar, a no ser que yo sea parte de su familia. Entonces, circunstancialmente, muchas personas que llegaron en esos proyectos se enamoraron, ¿no? Y se casaron y tuvieron hijos y seguían trabajando para estos proyectos multimillonarios, ¿no? Y estaban describiendo, elaborando diccionarios que describían las propiedades de las plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, que era información que le daba pues la comunidad porque ya era miembro. Si ya eres miembro, ok, podemos compartir contigo la información. Pero estoy haciendo un diccionario para, ¿no? Bueno, es su trabajo, ¿no? No sé en qué medida la comunidad conocería eso, pero sí compartía la información. Entonces, muchas de las plantas medicinales, por no decir todas, las de la Amazonía, de la selva, etcétera, es información que se divulga en el extranjero, que ni nosotros conocemos, ¿eh? En el extranjero, por estos grandes proyectos millonarios que hay. Entonces también se invierte en que se siga difundiendo la cultura, en que se revitalice la lengua, en que no desaparezca, en que se les dote de alfabetos para que puedan dejar testimonio escrito de sus mitos, relatos, costumbres, medicina, etcétera. Entonces puede ser diversa la razón. Sin embargo, ahora se procura que no desaparezcan, sino de que se mantengan y pervivan, ¿no? Encontramos acá las 17 familias lingüísticas agrupadas, ¿no? Y vemos las diferentes lenguas, ¿ok? Antes de ver estas familias lingüísticas, diferentes lenguas, revise este ejercicio de aplicación y lo resolvemos, ¿ya? Un minutito para ir avanzando en el tema, si no nos vamos a ir quedando. Un minutito, a ver, revise.
¿Ya estamos? A ver, vamos a ver. Dicen, el Perú es un país monolingüe, solo se habla castellano. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, es recontra falso, ¿no? Más falso que, mejor no digo, Falso, falso. no hablo de política porque terminamos mal. Entonces ya, falso, muy bien. Luego dice, las lenguas andinas, aymara y quechua son supranacionales. Falso. ¿Qué cosa era supranacional? ¿Se acuerdan? O sea, eso que va más, Verdad. más Vamos allá de a nuestro país. estar. Exacto, lo que va más allá de nuestra nación, nuestro estado. Entonces sí, pues el aymara se habla en otro país, el quechua se habla en otros países, entonces es verdadero, ¿cierto? Sí, sí, es supranacional, verdadero. El quechua hablado en Ayacucho se conoce como sureño. Verdadero. ¿Se acuerdan que era la zona fuerte, no? Cusco y Ayacucho son las zonas fuertes de quechua. Fuerte. Luego dice, la lengua mochica es una lengua vital, vital, viva, ¿no? Vital, hablada en la sierra. Verdadero. ¿Mm? Falso. ¿Verdadero o falso? Ay, ¿qué era? ¿Qué era? Bueno, mochica básicamente era en la costa. Por ahí, falso. Y cuando me dicen vital, quiere decir que está viva, que se usa, ¿no? Y en realidad la lengua mochica desapareció ya hace varios años, muchísimos años. Fue una de las lenguas de la costa que desaparecieron a la llegada de los españoles, porque las lenguas de la costa, Tayán, Sechún, Mochic, entre otras, fueron las primeras que desaparecieron porque era en zona llana, ¿no? No era como la sierra más difícil, no era como la selva recontra difícil en acceso. Las lenguas de la costa fueron las que perecieron mucho más rápido, ¿no? Entonces la lengua de la costa como lengua mochica, o mochic, como también se le llamaba, se extinguió hace muchísimos años y no era hablada pues en la sierra, ¿no? Entonces, falso, 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 falso. Pero así es, pues es parte de la historia que a veces no conocemos, así que poquito a poquito lo vamos revisando hoy, en estos días, por eso estamos para eso, ¿ok? Dice, en la región andina se hablan más de 20 lenguas. ¿Qué creen ustedes? Sabemos que la gran diversidad está en la selva, ¿cierto? Entonces, en la sierra no tanto, ¿no? En la sierra es lenguas andinas, el quechua y sus variedades, el aymara, pero la gran variedad de esas más de 40 lenguas son en la Amazonía. Esas más de 40 lenguas son en la Amazonía. Así es que es falso. La lengua jacaru está en peligro de extinción. Según lo que hemos revisado hoy, porque claro, eso no hay forma de que usted lo sepa así de que lo haya sabido, a no ser que lo haya leído, claro. Pero según lo que hemos revisado hoy, ¿está en proceso de extinción? Sí, cierto, hay pocos hablantes de jacaru y de cauqui. Son las dos lenguas de la familia Aru que están en proceso de extinción. Entonces sí, está en peligro de extinción. ¿Ok? El quechua sureño se encuentra en peligro de extinción. ¿Qué cree usted? El quechua sureño estaba comprendido por Cusco y Ayacucho. Y entonces si me dicen el quechua sureño, que es Cusco y Ayacucho, está en proceso de extinción, yo digo, pero ¿cómo va a ser si son las zonas más fuertes de quechua, ¿no? Entonces no, recontra falso, ¿cierto? Ajá, cierto. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito. Y en este caso de las lenguas amazónicas, ¿no? Que estamos viendo que son 17 familias lingüísticas y tenemos gran cantidad de lenguas agrupadas en esas familias lingüísticas. Lo que tenemos ahora, porque han habido muchas que han desaparecido, pero las que tenemos ahora, ¿no? Es Culina de la familia Aragua, Ayanin, Cayenin, Cacaquinte, Machiguenga, Gine, Yane, Xanamatziguenga, Nanti, Chamicuri, Ñapari, Resígaro, de la familia Arahuaca. Y usted dice, ¿por qué en una familia hay más gente que en otra?
Digo, más lenguas. Es lo mismo que sucede en las familias. Imagínense que los abuelos hayan tenido pues 5 hijos, o los 5 hijos hayan tenido pues a su vez 2 hijos cada uno, entonces como 10 nietos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ninguno ha tenido hijos? No, ¿saben qué? Ahora ya estamos en esta época en que no, hijos no, estudio, maestría, doctorado, viajar por el mundo, mi gato, mi perro, se acabó. No, no, hijos, no. Entonces, la familia, hasta el último de los nietos, desaparece. El linaje, el apellido, los genes, lo que usted quiera. En este caso, han habido varias lenguas que constituían cada una de las familias lingüísticas, pero han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo y termina, muere la familia, ¿no? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de la familia Culina, así como otras, como la familia Bora, que hay una sola lengua en la familia, pero eso no quiere decir que haya sido una toda la vida, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos aquí la lengua ayáninca y vemos que hay una gran cantidad de lenguas dentro de esta familia, podemos reconocer e incluso recordar. ¿Usted se acuerda que hace algunos años, bueno, yo no sé si todavía, yo no me levanto tan temprano ya ahora, antes sí cuando iba a Villa María me levantaba a las 5 de la mañana, ¿no? Pero ahora ya no tanto. Y entonces, el noticiero del Canal 7 era en Ayánica en la mañana, a las 6 de la mañana me parece, ¿no? Entonces, estaban presentes. La comunidad ayánica es una de las comunidades más organizadas, socialmente activas, y entonces eso quiere decir que su entorno, las otras lenguas, sus hermanos, ¿no? También están así activos, vigentes. Entonces es difícil que pues esta familia no tenga gran cantidad de miembros porque es una familia muy activa, ¿no? Como hay otras que no, por ejemplo, de repente aquellas que tienen una sola lengua, ¿no? Y bueno, han ido desapareciendo, las lenguas han ido extinguiéndose por efectos principalmente de la migración, ¿no? Tenemos también la lengua chayahuita, jebero, ¿no? Parte de la familia cahuapana, y ya vemos ahí que nos van diciendo que están en proceso de extinción, ¿no? Así como el recígaro también. La lengua Kandoshi Shapra, de la familia Kandoshi, la lengua Jarakumbut, de la familia Jarakumbut. Entonces va a ser fácil recordar muchas porque tienen el mismo nombre de la familia incluso. La lengua Huitoto, de la familia Huitoto, además de la lengua Caína, que también nos dicen que ya está en proceso de extinción. Tenemos también la lengua Achuar, Aguaruna o Ambisa, de la familia Jíbaro. Los Aguaruna, por ejemplo, también son una comunidad muy fuerte. Ellos se hicieron presentes en la época de explotación del gas. Cuando se intentaba explotar el gas, ellos salieron hace como, no sé, 15, 20 años, no podría decirlo con exactitud, pero yo me acuerdo que habían hecho los convenios para que las grandes empresas comiencen a explotar el gas y ellos, los aguarunas, salieron, se hicieron muy conocidos en ese momento, salieron a defender a la madre naturaleza, que aquí no entra nadie y no entró nadie. Hubieron muchos años de negociación para que pudieran entrar a hacer pues los ductos y explotar el gas desde las zonas que correspondían y donde habitaban justamente los aguarunas, ¿no? Entonces se hicieron muy presentes. Usted veía las noticias, era una cosa de loco. Usted veía las noticias y veía a las personas nativas de la comunidad. O sea, yo he conocido personas aguarunas en la universidad, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Que eran así, pues, muy occidentalizados, ¿ya? Pero ahí salían los que vivían en la comunidad, con su lanza y sus taparrabos y así, sus pintas y todo, y era así como ver algo así que uno normalmente no veía. Entonces salieron de sus comunidades a enfrentar a la gente que iba a hacer los proyectos de explotación del gas y no permitieron que se haga en ese momento, ¿no? También tenemos a la lengua muniche, de la familia muniche, a la lengua Cacataibo, Cachinagua, Yaranagua, Matzés, Shipibo, Yaminagua, Nahua, Amahuaca, Capanagua, Isconagua, ¿no? Y hay una lengua que también es muy presente y es la Shipibo Conibo. La lengua Shipibo de esta familia Pano también es muy visual,
Si usted va por 28 de julio, donde están los buses que van a Pucallpa, ¿no? Usted va a ver un montón de personas, señoras, ¿no? De pelo muy negro, y viejitas, viejitas, pero de pelo muy negro, así pintado negro, con un tinte que ellos tienen ahí en su zona, con una falda oscura por lo general y una blusa muy incandescente, o sea, un amarillo incandescente o un turquesa, lila, ¿no? Son muy coloridos, ¿no? Vendiendo su billutería, ¿no? Sus trabajos, su artesanía, ¿no? Ellos se conocen mucho por esta manifestación cultural que la muestran, la venden, ¿no? Y ellos desde hace muchísimos años tienen convenios con el extranjero para vender sus su producción cultural, ¿no? Sus telares con pintas características, sus cerámicos. Ellos comercializan mucho con el extranjero, ¿no? Tenemos también la lengua Yawa de la familia Pebayagua, la lengua Urarina de la familia Shimaco, la lengua Eseja de la familia Tacán, la lengua Ticuna de la familia Ticuna, la lengua Orejón, Secoya de la familia Tucano, la lengua Cocama Cocamilla o Magua de la familia Tupi Guaraní, donde nos dicen que ya las dos están en proceso de extinción, o sea, esta familia en poco digo años, ¿no? Desaparece. La lengua arabela y Quito Taushiro, donde dicen que las tres también están en proceso de extinción, o sea que en poco la familia Záparo también desaparece. O sea, ahí tenemos dos familias propensas a desaparecer con sus lenguas. Así es. Entonces, recordando las lenguas andinas, quechua, aymara, cauqui, jacaru, podemos reconocer que todas estas demás que estamos viendo son amazónicas. Si me viene una pregunta de lengua andina, amazónica, yo ya me sé las andinas. No las sé, son poquitas, me las sé. Y las otras, que más o menos podríamos reconocerlas, son amazónicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dicen de las lenguas amazónicas? ¿No? Y el ayánica, el aguajún y el chipivo son las más, con mayor cantidad de hablantes, más habladas. ¿Ok? También son las más visibles, ¿se da cuenta? Por lo tanto, podríamos decir que son las más sobresalientes, ¿no? También nos dicen que existen lenguas supranacionales, así como el quechua que se habla en otros países y el aymara que se habla en otros países, también tenemos las dos amazónicas que se hablan en otros países, como el Achuar Guampis en Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que se habla en Perú y en Ecuador. Las comunidades no se restringen por los límites políticos. La comunidad son de la Amazonía. Los límites políticos surgieron después. Después. Las comunidades ya existían. Bora o Caína en Colombia también, además de Perú. Secoya en Colombia y Ecuador, además de Perú. Huitoto, Ticuna, Yagua, Brasil y Colombia, además de Perú. Ayanin, Cayenin, Cacayinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzés, Charanagua, aparte de Perú, en Brasil. Eseja, Bolivia y Perú. Gine, Brasil, Bolivia y Perú. Entonces son lenguas de la Amazonía que comparten territorios y se les considera, pues, así como el quechua y el aymara, supranacionales. ¿Ok? Entonces, más o menos es para tener una visión así veloz de estas lenguas originarias denominadas amerindias. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí estamos en la parte de lenguas originarias, andinas y amazónicas. Ahora nos toca ver en específico al español, porque en realidad recuerden que lo que nos toca es situar al español, pero tenemos que ver en qué contexto. Entonces, cuando el español llega, ya existían estas lenguas originarias y más que ya han desaparecido, pero este era el escenario aproximado, ¿no? Y más lenguas, ya sabemos, pero este era el escenario. Imagínense, llegar a un país donde hay gran diversidad de lenguas, ¿no? Unas con mayor cantidad de hablantes que otras, sin duda, pero llegaron a un país culturalmente muy rico. ¿Mm? El español llega más o menos en 1532, sin duda, ¿no? Se mantiene vivo por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas. Actualmente sabemos que
la gran mayoría de hablantes es monolingüe del español, ¿cierto? Es una lengua importante desde el punto de vista sociopolítico. ¿Por qué? Porque lingüísticamente no existe una lengua superior o una lengua inferior, no existe. Pero políticamente sí, por cantidad de hablantes, por economía, por la globalización. Entonces, existen criterios extralingüísticos que sí me hablan de lenguas que descollan más, pero lingüísticamente no existe una lengua más importante que otra. ¿Ok? Tenemos también que llegaron otras lenguas. Claro, pues por diversas razones. Cuando se desataban guerras en Japón, los japoneses migraron. Los asiáticos, cuando había guerra en su zona, migraron y llegaban en barcos a toda América, ¿no? A toda América. Muchos japoneses se asentaron en Brasil. Hay una colonia grandísima de japoneses en Brasil. Llegaron a Perú también, ¿no? Los chinos llegaron un montón, llegaron, se asentaron en la zona norte, en los arrozales. Los chinos iban a los campos de cultivo como mano de obra barata. Ellos iban y trabajaban en el campo. Hubo mucha migración china, japonesa, y bueno, pues, de otra índole también y por otras circunstancias también. Ustedes saben que hay comunidades, esta comunidad en posuso de alemanes, ¿no? Hay círculos pequeños de italianos, en general, ¿no? En general. Llegaron al país por diversas circunstancias, se instauraron y tenemos pues lenguas no originarias que se hablan en Perú y en todo el continente americano sin duda, ¿sí? Existen centros culturales, ¿no? La Alianza Francesa, el Colegio Raimondi, donde se enseña pues francés, italiano, ¿no? Entonces, sí, pues por diversas circunstancias ya culturales, de globalización, de expansión, están presentes en nuestro territorio, ¿ok? ¿Qué más tenemos? El área dialectal del español, es decir, donde hay personas que tienen como lengua materna al español. No es de que viajaron a ese país y hablan español, no, pues, no, porque diríamos pues que están en todos los países. Es donde hay hablantes de lengua materna. No, pero viajaron dos personas que hablan español, tuvieron un hijito y ese hijito habla español. Pero área dialectal implica una comunidad. Entonces, ¿dónde tenemos estos dialectos de lengua española donde nos hablan de como lengua materna? México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Cuba, Venezuela, Perú, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Archipiélago de los Galápagos, Chile, Isla de Pascua, algunos lugares de Estados Unidos como Nuevo México, Arizona, Texas, California, en Europa ciertos lugares, en África también, en Asia también. Claro que sí. Entonces, vamos a encontrar este cuadrito donde nos habla de el área dialectal del español, donde hay hablantes de lengua materna como español. ¿Ok? Jóvenes, vamos a hacer una pequeña pausa para que tomen un break. Todavía no almuercen, si no se van a dormir, jóvenes, todavía no almuercen. Y volvemos en unos 15 minutos para culminar nuestra clase. ¿Listo? Entonces voy a apagar mi cámara y nos vamos a quedar aquí un momentito, ¿ok?